Hoy estamos en la parte 23 del estudio que hemos venido haciendo, Apocalipsis 2050. Hoy nos introducimos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Vamos a empezar a aprender lo que corresponde a los sellos. Voy a leer solo el verso 1 y 2, no todo el capítulo para ahorrar, para aprovechar el tiempo al máximo. Y después, conforme vayamos avanzando en las enseñanzas, en las diferentes partes, entonces iremos leyendo los otros versos. Lo que vamos a estudiar hoy es el verso 1 y 2 y dice así, Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y venciendo para vencer. Vamos a empezar a analizar un poquito antes de continuar con el texto. Aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis es cuando el Cordero abre la historia. Y digo abre la historia porque venimos de un evento que se dio en los cielos o eventos que se están dando en los cielos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Hoy estamos iniciando en este capítulo 6 y tenemos que hacerlo con una decisión muy clara y muy consciente. No podemos traicionar el espíritu del libro. No podemos agarrar y convertir este pasaje ni los que vamos a estudiar en un espectáculo profético como hace la mayoría de la gente, en un ejercicio de especulación como pareciera que le gusta a la gente del Apocalipsis. Nosotros no podemos entrar en esa religiosidad porque el Apocalipsis, y lo he dicho en otras oportunidades, no fue escrito para satisfacer la curiosidad, no fue escrito para provocar miedo, no fue escrito para alimentar teorías. No, mis hermanos, fue escrito para revelar a nuestro Señor Jesucristo glorificado, que es lo que estamos estudiando los sábados en la iglesia, al Cristo. Fue escrito para mostrar cómo la historia humana avanza bajo el gobierno soberano de Dios, a quien no se le escapa absolutamente nada. Todo lo tiene bajo control. Así que lo que sigue a partir del capítulo 6 no es una lista de eventos sensacionalistas, como se le ha tomado. Es la arquitectura teológica y pastoral que nos va a permitir a todos abordar este capítulo realmente con la solidez bíblica que esto implica y darnos a nosotros el enfoque cristocéntrico que debemos de tener al estudiar toda la Biblia. En Apocalipsis 6 vamos a estudiar no solamente el capítulo como tal dentro del libro, sino que lo vamos a dividir en bloques. Y lo vamos a dividir en bloques no por una conveniencia académica, no por el estudio en sí, sino porque cuando leemos el libro, o cuando leemos, perdón, el capítulo 6, vemos que hay una proyección o progresión clara que es ordenada en bloques, como lo está presentando el escritor. En cada bloque que estudiemos, vamos a ver una apertura del Cordero. Y en cada apertura, cuando digo de apertura, es cuando se rompe uno de los sellos. Y en cada una de las aperturas, aunque hay personas que se lo van a interpretar de manera dramática y se lo van a tratar de presentar como algo caótico y fuera de control, eso no es así. Lo que nosotros vamos a leer a partir de ahora es la consecuencia de un mundo que rechazó la verdad. Algo que inició en el Génesis y se está concluyendo en el Apocalipsis, como el Señor Jesucristo lo enseñó. Vamos a estudiarlo de esta manera para los que toman nota. En el bloque uno vamos a estudiar los versos uno y 2, que es lo que vamos a estudiar hoy. En el bloque 2 los versos 3 y 4. En el bloque 3 vamos a estudiar los versos 5 y 6. En el bloque 4 vamos a estudiar los versos 7 y 8.
En el bloque 5 vamos a estudiar los versos 9 al 11. En el bloque 6 estudiaremos los versos 12 y 13. En el bloque 7 vamos a estudiar el verso 14 y terminaríamos el bloque 8 con los versos 15 al 17. Esa es la forma en que vamos a estudiar este capítulo 6. Este capítulo no puede leerse aislado del resto de la escritura, así que lo vamos a interpretar a la luz de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y 25, donde el Señor está explicando con claridad el rumbo que iban a tomar a partir de ese momento los últimos tiempos. Y llámese los últimos tiempos no a lo que la gente ve a futuro, incluso en la actualidad, como algo que va a pasar allá, a lo lejos de nosotros, sino desde el momento en que él empezó a predicar en la historia de la humanidad, donde el mismo tiempo fue creado allá en el Génesis cuando se establecieron las lumbreras, cuando se establecieron la noche y el día, cuando se estableció la luz. A partir de ese momento inicia el tiempo de manera cronológica hasta la fecha y hasta que el tiempo perezca, justamente cuando el Señor ya viene e inicia lo que es la fase final del trato con la humanidad, como sería la tribulación y el milenio. Y cuando él habla de los últimos tiempos, entonces no está hablando del tiempo cronológico desde el Génesis hasta hoy, sino que está hablando desde el momento en que él empezó a predicar, cuando él dijo el tiempo se ha cumplido. Pero el Señor nos dice y nos enseña a nosotros a hablarlo sin especulación y sin exageración, y así es como debemos de estudiarlo. Asimismo, cuando estemos avanzando dentro de este capítulo o estos capítulos de Mateo, vamos a estar yendo al Antiguo Testamento, no para tratar de encontrar cosas forzadas, textos forzados, sino para reconocer las sombras proféticas de lo que ahorita estamos viendo en cumplimiento. Porque del cumplimiento que se está dando ahorita hasta el momento en que el Señor ya cierre los tiempos, todo va alrededor de la persona de Cristo. Entonces tenemos un compromiso, ustedes y yo, de hacer una teología responsable. Teología es el estudio que se hace de Dios. Desde el momento en que usted abre la Biblia, esto está haciendo teología. Teología no es que un hombre allá con mucha conocimiento, con muchos estudios, ese es el teólogo. No, no, no. Desde el instante en que usted abre la Biblia, usted es teólogo también, porque eso es teología, estudiar a Dios. Entonces, mis hermanos, tanto ustedes como yo debemos de ser responsables en lo que hacemos, para poder honrar el texto, para respetar los contextos, para poder conducirnos a nosotros mismos, que somos los lectores, no al temor, sino a la reverencia, a la obediencia, a la esperanza. Porque ese es el fin justamente del libro. El fin de todo lo que el Señor está explicando en el Apocalipsis, incluido el juicio, no es que nos concentremos en el caos, no es que nos concentremos en la destrucción, no es que nos concentremos en el miedo. Es, mis hermanos, encontrar la gloria de Jesucristo. Ese es todo el fin de toda la Biblia. Y es el fin principal del libro de Apocalipsis. Entonces, antes de entrar a este contenido del capítulo 6, es indispensable, y subraya indispensable, detenernos en el contexto legal, en el contexto espiritual y en el contexto teológico que está desarrollándose en la apertura de los sellos. Si no hacemos eso, si no lo estudiamos de esa manera responsable, nos va a llevar inevitablemente a lo que lastimosamente hace la mayoría de los lectores del Apocalipsis, a lecturas desordenadas, a lecturas especulativas, a lecturas principalmente ajenas al propósito original del libro. Entonces, el libro de Apocalipsis va a utilizar de forma intencional esta figura de los sellos, basado en los sellos romanos, conocidos por toda la iglesia del primer siglo,
Eran sellos que no se usaban como adornos para documentos, sino que lo que hacía era autorizar la lectura y la ejecución en documentos como los testamentos, como decretos imperiales, como contratos legales, como sentencias judiciales, y para eso eran los sellos. Era sellos que se ponían en el documento, era como de cera, se le ponía una especie de cordón, el pergamino arrollado y se sellaba con el anillo de la autoridad que estaba mandando el mensaje. Entonces, en la práctica romana, el pergamino por lo general podía tener uno, dos o inclusive en casos muy excepcionales tres sellos. Pero aquí vamos a leer la presencia de siete sellos. Así que si acabo de decir que tres sellos era en caso excepcional, siete sellos es algo extraordinario. Es algo que el lector que conoce en ese momento del primer siglo, que conoce lo que es el Imperio Romano y cómo se mueve, va a entender que aquí está hablando de un decreto absoluto, de algo completo, de algo definitivo, que no admite ninguna apelación ni admite ninguna corrección. Ahora hay un detalle muy importante que tenemos que analizar. Ninguno de esos decretos, aun cuando lo enviaba un rey, cuando lo enviaba un juez, cuando lo enviaba una autoridad competente, ninguno de esos documentos podía ser tocado por nadie que no fuera el testigo que lo tenía que portar. Mucho menos abrirlo y mucho menos mirarlos, los documentos que habían sido sellados. Habían testigos legalmente establecidos y únicamente el heredero legítimo podía abrir y leer ese libro. Por eso es que cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, estoy haciendo un repaso rápido para poder ubicarnos mentalmente en lo que estamos. Por eso es que el libro del Apocalipsis deja claro que nadie era digno de tocar ni de leer el libro, porque no era porque se diera por la fuerza, no se le daba a una persona porque tuviera mucho conocimiento, no se le daba a una persona porque fuera o tuviera una posición de jerarquía. No, no, mis hermanos. Tenía que tener dignidad legal y tenía que tener una dignidad moral para poder desatar, abrir, romper cada uno de los sellos. No por curiosidad, sino porque era la persona que tenía la autoridad para hacerlo. En este caso, la autoridad divina. Así que no debemos de pasar por alto, mis hermanos, otra cosa muy importante. A este punto, los sellos o la apertura de los sellos no se hacen, mis hermanos, en un caos terrestre, aunque va a mencionar un caos terrestre. Tenemos que recordar que está dándose en medio de la adoración celestial, no en el ambiente de caos. No está leyéndose el documento en medio de una ira descontrolada. No se está leyendo porque haya urgencia de hacerlo. No, 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 no. Está haciéndose, está leyéndose, y esto es sumamente importante, en medio de un ambiente de trono, en un ambiente de gloria, en un ambiente de orden, en un ambiente de el reconocimiento absoluto de la autoridad del Cordero. Y esto es fundamental, porque los sellos no se abren desde la tierra ni los acontecimientos de la tierra, se abren desde el cielo. Así que no hay miedo humano en el desarrollo de la lectura que se está haciendo de estos sellos, sino lo que hay es un acto soberano de Dios en medio de adoración y en medio de control, mis hermanos. Entonces estamos entrando a un punto muy delicado cuando empezamos a ver los acontecimientos de la tierra, porque ahí es donde la mayoría de los lectores del Apocalipsis lo que hacen es asustarse y empiezan a especular y empiezan a imaginarse cosas. Entonces tenemos nosotros que enganchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 24 y 25,
donde todo lo que está en Apocalipsis fue anunciado por él. Juan lo que hace, mis hermanos, en la presentación de este capítulo 6, no es presentar una profecía que apenas comienza, no, sino que está presentando una lectura en retrospectiva. Y déjeme explicar qué es esto. Retrospectiva es ver hacia atrás los acontecimientos que pasaron y hacer un análisis en el presente de lo que ya pasó. Entonces esto nos permite a nosotros ubicarnos espiritualmente en un presente inmediato, pero no en un presente inmediato para usted y para mí, no, en un presente inmediato para Juan. Juan, que estuvo para nosotros en el pasado, porque ya murió, en este momento o en el momento en que se está desarrollando el, la redacción a través del Espíritu Santo del libro del Apocalipsis, él no está en el pasado, él está en el futuro, en el final de toda la historia. Entonces podemos pensar en Juan que el presente inmediato que él está describiendo en el libro del Apocalipsis es un pasado para él, donde nosotros para efectos de él estamos en el pasado. Ahora alguien puede decir, pero nosotros estamos en el futuro porque eso fue escrito en el primer siglo. No, ese es justamente lo que nosotros tenemos que agarrar en nuestra mente y no pensar como que es algo que ya va a pasar o algo que está por pasar, porque no es así como Juan lo está viendo. Juan está leyendo algo que ya pasó para él. Pero resulta que él lo está viendo dentro de ese sentido espiritual, donde no está sujeto al tiempo, porque Dios no se sujeta al tiempo. Dios es atemporal. Dios está fuera del tiempo. Él creó el tiempo más bien. Entonces, para efectos nuestros, no podemos leerlo con nuestra limitación de lo que es el tiempo. Porque Juan no está viendo simplemente algo que va a pasar dentro de miles de años. O sea, para la iglesia de ese momento, tenía que ser algo que le diera esperanza en ese instante, no 2000 años después. ¿Qué le interesa a la iglesia algo para 2000 años después? Pero para efectos de Juan, él está viendo desde el cielo, en una manera espiritual, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Claro, esto no es para que nos genere a nosotros confusión, si logramos entender la esencia de la escritura y el mensaje de Juan en el Apocalipsis, porque el tiempo no condiciona la revelación. A Juan se le dijo claramente en Apocalipsis 1:19, escribe todas las cosas que has visto hacia el pasado, las que son en el presente inmediato en que Él está. Por favor, esto lo voy a estar repitiendo constantemente durante todo el resto del estudio del Apocalipsis. Está describiendo el presente de Juan en ese momento que para efectos de él, nosotros estamos en el pasado. No él en nuestro pasado, sino nosotros en su pasado. Y las cosas que sucederán después de estas, porque no es lo que solo Juan está viendo en ese momento, sino lo que va a pasar en ese presente inmediato de Juan hacia adelante, que sería la eternidad. Así que no estamos leyendo, mis hermanos, a un Dios atrapado en la cronología humana. Ese es el detalle a la hora de estudiar el libro del Apocalipsis. Ese es justamente lo que nos hace errar a nosotros. No entender que Dios es atemporal y no entender que la historia se está revelando en su totalidad, no desde fragmentos aislados, sino desde la totalidad de la historia. Así que el orden del libro ya es intencional por sí mismo. Porque si usted analiza el libro del Apocalipsis, no inicia con los juicios. Los juicios están en el capítulo 6, sino que comienza con la revelación. En el capítulo 1 nos presenta el carácter del mensajero y la naturaleza del mensaje. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos presenta los receptores del mensaje, descrita en bloques también, bloques históricos, espirituales, no de manera
explícita, sino que hay un mensaje implícito en el carácter de las iglesias como fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El carácter de las iglesias para poder entender el carácter del individuo. Después llega el capítulo 4 y 5 después de que se da el arrebatamiento, y nos lleva al cielo en la lectura, al trono donde se observa todo lo que sigue. Y aquí nos encontramos entonces en Apocalipsis capítulo 6, que es después de cómo cerramos la última clase, la número 22. Y es importante, y repito, subrayo, que lo seguiré repitiendo, que no se está leyendo desde la tierra, se está leyendo desde el cielo. Usted y yo lo leemos desde la tierra, pero lo que Juan está desarrollando no lo está desarrollando desde la tierra, lo está desarrollando desde el cielo. No se lee desde un presente fijo como el suyo y el mío, sino desde un presente continuo. Lo que está desarrollándose es un mensaje para todos los tiempos. Y aquí este punto es crucial. Este punto es muy importante, mis hermanitos y mis hermanitas. El Apocalipsis afectó a los creyentes del primer siglo, afectó a las iglesias perseguidas, asesinadas, marginadas del Imperio Romano, afectó a la iglesia a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Nos afecta a nosotros en el día de hoy y afecta a todos los que vendrán desde aquí hasta que el Señor venga a gobernar durante el milenio. Si este libro, mis hermanos y mis hermanas, hablando de Apocalipsis, si este libro tuviera sentido solamente para la congregación o para una congregación, entonces no habría sido de esperanza para nadie. O sea, no le habría sido de esperanza a la gente del año 100, del año 200, del año 400 y mucho menos para nosotros. Porque todo se vería a lo lejano y entonces, ¿qué esperanza nos traería? Nos traería cero esperanza porque si a mí me dicen es que esto algo va a pasar dentro de 2000 años, dije, a mí qué me interesa si no voy a vivir a lo sumo 100 años. Ah, es que es la esperanza espiritual de que vamos a estar con el Señor. Sí, eso es muy hermoso, sí, mis hermanos y mis hermanas. Eso es muy hermoso y es maravilloso pensar que vamos a estar en la presencia del Señor, pero usted quiere respuestas hoy. Usted quiere, no quiere una respuesta dentro de 50 años, dentro de 20 años. No, no, no. Usted quiere una respuesta para el día de hoy. Porque si no, ¿cómo se sostiene una iglesia en medio de la persecución? Si nosotros leemos esto como algo lejano, tampoco a usted y a mí nos traería esperanza el día de hoy. Y la iglesia no puede vivir, mis hermanos, sin esperanza. Porque si nosotros vemos una esperanza diferida allá en el tiempo, indefinidamente, ¿cómo se va a sentir usted y cómo nos vamos a sentir nosotros? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque no fue escrito para informar un tiempo cronológico, sino que fue escrito para que se sostuviera tanto usted como yo en la esperanza de la fe que produce la lectura de este libro. No fue escrito para que se sienta usted ahí en su casa a escucharme a mí por curiosidad, sino para que pueda ser perseverante en su vida diaria, en el día a día. Esto tiene que traernos a nosotros enseñanzas del día de hoy, sabiendo que todo se va cumpliendo en el tiempo y que todo se ha cumplido en el tiempo, pero usted tiene que tener respuesta hoy, desde la convicción, porque solo ahí, desde la convicción, podemos nosotros salir airados, salir esperanzados, porque del caso contrario, mis hermanos, caeríamos en un círculo vicioso donde no tenemos esperanza porque está muy lejos hacia el frente y no tenemos esperanza porque está muy lejos hacia el pasado. Entonces, esto que estamos haciendo, estableciendo este marco, es importante para poder, mis hermanos, entender desde el contexto del libro del Apocalipsis dónde está usted y dónde estoy yo.
Para Juan, lo que ve él, como le digo, no lo presenta como solamente el pasado. Y no porque no haya ocurrido antes de su visión, que es lo que él va a ver. Él se fija y va a ver que todo esto ya ocurrió para él. Para él es pasado. Pero él no lo está presentando así. Porque para efectos de él, él está en el presente y su presente es cuando está desarrollándose todo eso en los cielos. Entonces, él no está diciendo, mire, yo les voy a anticipar a ustedes esto para librarlos de la ansiedad. Él lo que está haciendo es observando la revelación, lo que para el Señor Jesucristo en Mateo 24 y 25 lo anunciaba como profecía futura. Juan lo está enseñando como lectura retrospectiva para que nos ubiquemos nosotros y veamos que el Señor tiene todo cubierto desde el principio hasta el fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. Esto no está hablando de eternidad. Alfa tiene un principio porque alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última. Principio y fin, lo que el Señor está diciendo con esto es, yo tengo todo bajo mi control. Para nosotros, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 6 no lo debemos de leer como un pasado cerrado, ni como un futuro cercano, ninguna de esas dos. Tenemos que leerlo como un presente continuo. ¿Cómo nos afecta a nosotros hoy, este día, en el 2025? No, perdón, en el 2026, ya me quedé en el año pasado. ¿Cómo nos afecta a nosotros hoy, 5 de enero del año 2026? Pastor, yo lo oigo hablando tanto de un presente continuo, pero no entiendo qué es un presente continuo. Tal vez para usted le quede claro, pero a mí no me queda claro. Usted me explicaría qué es un presente continuo. Un presente continuo, mis hermanos, mis hermanas, es una realidad que comienza en un punto de la historia. Por favor, tome nota de esto. Comienza en un punto de la historia, se manifiesta a lo largo del tiempo y sigue produciendo efectos reales mientras la historia esté avanzando. Comienza en un punto de la historia, se manifiesta a lo largo del tiempo y sigue produciendo efecto real mientras la historia continúa avanzando. Así que no es algo que ya pasó, no es algo que quedó atrás y tampoco es algo que pasará al final. ¿Qué es entonces un presente continuo? Es algo que está ocurriendo, que ya ocurrió y que seguirá ocurriendo hasta que haya una consumación total. Entonces, un presente continuo, entenderlo, nos saca a nosotros de las limitaciones que nos da el tiempo y podemos leer el texto como Dios lo está enseñando, sin tiempo. Así es como debe leerse cada uno de los sellos. Los sellos no inauguran el mal, los sellos no crean violencia nueva, los sellos no inventan dolor humano, los sellos revelan, ordenan y aceleran las realidades que estamos viviendo en este momento en el corazón nuestro, en el corazón suyo y en el corazón mío, las realidades de todo el mundo, las realidades de toda la humanidad. Y por eso es que cuando la iglesia del primer siglo leyó esto, tuvo sentido para ellos, porque también tuvo sentido a la iglesia a lo largo de la historia y tiene que tener sentido para usted y para hoy, perdón, para usted y para mí hoy. Y tiene que tener sentido para los que vengan más adelante. Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el presente continuo es lo que nos enseña a nosotros de una profundidad cristológica. Porque en el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo está enseñado, presentado ese presente continuo. Entonces usted escucha y dice a alguien decir, Jesús significa el que salva. Jesús significa el Salvador. Y eso no es cierto, porque no significa el que salvó,
ni tampoco significa el que salvará, sino que el nombre de Jesús significa Yahvé salva. O en otras palabras, traducido es el que está salvando continuamente. Es una acción viva, es una acción activa, es una acción permanente, porque Jesús no es solamente el que salvó en la cruz, ni tampoco es solamente el que va a salvar al final del tiempo. Jesús es el que está salvando durante todo el tiempo, cada año, cada mes, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, en medio de la historia, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio del juicio, en medio del caos aparente. Jesús está en su vida, mi hermano y mi hermana, que es lo que estamos aprendiendo hoy, con la misma fuerza, con la misma intensidad, con el mismo amor, con la misma misericordia, con el mismo llamado al arrepentimiento, para generar una esperanza hoy en la mañana, como al mediodía, como ahorita, en esta noche o como en la madrugada. Es el mismo, no cambia, no varía por las circunstancias, no varía por el estado de ánimo, no varía por la situación de salud que tengamos o la situación económica que tengamos o las relaciones con las demás personas. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, leer el Apocalipsis desde el capítulo 6 a partir de este momento, a partir de este día, en un presente continuo, nos permite entender algo, que la obra de Cristo no está suspendida entre momentos, sino que está operando en este instante. Y está operando mañana y está operando pasado mañana. Entonces, ¿qué hace esto cuando yo lo entiendo desde la óptica de Dios, desde la vivencia de Juan? Nos lleva, mis hermanos, a alejarnos del miedo y a acercarnos a la confianza. Ya no nos paralizamos, sino que nos afirmamos. No nos confundimos, nos ubicamos, porque el mismo Señor que abrió los sellos en el presente inmediato de Juan, es el mismo Señor que está caminando entre los candeleros en ese presente inmediato, ese mismo Señor que está gobernando toda la historia, que está cuidando a todas las iglesias y desde ese escenario, desde el cielo, desde esa perspectiva, desde ese presente inmediato, se ve hacia nuestro tiempo, se ve la verdad que estamos experimentando y entendemos que Dios nos está salvando continuamente. Así es como entramos a este libro, no para especular, no para sensacionalizar. Entramos, mis hermanos, a ver a Cristo gobernando en toda la historia para la gloria de su santo nombre. Así entramos a este bloque 1. Apocalipsis 6, versos 1 y 2. Abrimos el primer sello. Era necesario poner esta base, era necesario poner este ancla, era necesario que pusiéramos nosotros los pilares para lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, para que no lo vean con terror, sino que lo vean como lo vio Juan, algo que ya pasó, porque para efectos de nosotros, todo lo que leamos a partir de aquí ya pasó. No, pastor, no ha pasado para nosotros, porque cuando queremos rellenar los espacios que nuestra mente tiene, los espacios que nuestro corazón tiene con nuestra opinión, van a quedar rellenados con la información errónea. Entonces tenemos que rellenarlo con el espíritu por el cual fue escrito el libro. Entonces, cuando él abre el primer sello, lo que nosotros estamos viendo es lo que Juan vio en este momento, si podemos trasladarnos ahí y empezar a ubicarnos nosotros en esa sala donde él dice, Juan, después de todo lo que pasó, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y vi y oí, porque es por donde se alimenta el alma, por donde se alimenta el espíritu, porque el Señor dice que no es lo que sale
de la boca lo que contamina al hombre, sino lo que entra a él. Entonces Juan está viendo y Juan está oyendo. Vi, dice, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, o sea, con voz de trueno significa que él está hablando con autoridad, que está él hablando en juicio y le dice a Juan, ven y mira, a ver si nos ubicamos. Él está viendo hacia atrás la historia. Él está viendo hacia atrás todo lo que pasó con las iglesias desde Éfeso hasta la Odisea. Está observando eso. Y le hablan desde atrás. Y cuando le hablan desde atrás, él se voltea y deja de estar viendo el pasado para él y empieza a ver hacia dónde lo llevan. Y le dicen, venga y vea. Venga y mire. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Lo primero que el texto deja claro, absolutamente claro, es quién inicia la acción, el Cordero. Eso es importante, mis hermanos, cuando empezamos, ¿y quién es el jinete? ¿Y quién es el que está venciendo? ¿Y quién? Nos empezamos a rellenar la mente con información que probablemente se ha permeado durante los años, culturalmente, geográficamente, tal vez información que nos han dado nuestros padres, pastores, sacerdotes, que van de acuerdo a su experiencia de vida y no a lo que Dios tiene contemplado ahí. Entonces, lo primero que usted y yo debemos de observar aquí, que está totalmente claro, es que la acción no la inicia el jinete, no la inicia el caballo, no la inicia el caos. La acción la inicia el cordero que está abriendo el primer sello. Y esto es fundamental, porque nos protege de hacer una lectura fatalista, descontrolada y especulativa. Nada, mis hermanos, de lo que Juan ve está ocurriendo fuera de la autoridad de Cristo, fuera del control de Cristo. El juicio no está surgiendo desde la tierra hacia el cielo, que esto es muy importante. No es de la tierra hacia el cielo, sino que es del cielo hacia la tierra. O sea, está leyendo Juan bajo la autoridad, el gobierno, el control del cordero que fue inmolado. Por eso dice, vi cuando el cordero abrió. Juan no dice, vi cuando el cordero apareció porque el jinete llegó. Tampoco dice, vi cuando el jinete apareció. Dice, vi cuando el cordero abrió. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí. Porque ya estaba en el medio, en el centro de toda la adoración. Porque Él es digno, Él es totalmente autorizado, moralmente autorizado, es santo, inmaculado, pero está ahí como inmolado. No inmolado, como inmolado. ¿Qué significa? Que fue asesinado, pero resucitó. Porque eso nos da a nosotros el centro de toda la teología. Porque vana sería, dice Pablo, nuestra fe y nuestra predicación si Cristo no hubiera resucitado. Entonces ahí está cuando ve al Cordero que toma de la mano derecha del que está sentado en el trono el pergamino, porque tiene la autoridad de hacerlo, porque es el testigo fiel, y vi que lo toma y abre justamente el libro. Por eso no es el jinete el protagonista, sino que el jinete es consecuencia de la historia, de lo que Juan está relatando. Cada sello revela algo que ya está latente en la humanidad, que está pasando en la humanidad. Entonces el Cordero no introduce una maldad nueva, sino que está hablando de algo que ya aconteció para efectos del presente inmediato de Juan hacia adelante en nosotros, hacia el futuro nuestro, donde nosotros para Él somos pasado, en ese momento. Entonces Juan nos está enseñando a nosotros que el Cordero no está introduciendo la maldad, sino que lo que está haciendo es
retirando contención para permitir que los juicios se desarrollen sobre la tierra. Eso lo que permite, si leemos correctamente, es que el corazón humano se exprese tal y como es. Ven y mira, le dice. Es decirle a cada uno de los que estamos aquí, ven y mira, para que de nuestro corazón salga realmente lo que somos, sin miedo a lo que va a pasar, sino entendiendo lo que ya pasó. Entonces uno de los seres vivientes, que es la manifestación de la gloria de Dios, lo expliqué en clases pasadas, habla con voz de trueno, no llama al jinete, sino que está llamando a Juan. Esto es importante, mis hermanos. La revelación no es para provocar miedo, sino para que se vea con claridad que Dios no está escondiendo nada. Por eso se llama revelación. Está revelando lo que ocurre en la historia, lo revela, lo presenta. Hay una cosa que dijo el Señor cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Él dijo que haré esto sin decirle a mi amigo Abraham, porque el Señor no hace las cosas escondidas, sino que nos advierte. Entonces este caballo blanco que se presenta ahí es la advertencia de lo que el Señor dice que va a pasar. Juan ve ese caballo blanco y el color blanco en la escritura se asocia con victoria, se asocia con pureza, se asocia con justicia. Y por eso, mis hermanos, este es uno de los símbolos que ha sido más mal interpretados en todo el Apocalipsis. Porque como el blanco se asocia con pureza, como el blanco se asocia con justicia, entonces muchos han querido identificar al jinete con Cristo. Pero el texto no permite que se lea de esa manera si se hace con cuidado y si se hace con responsabilidad. Porque al jinete no se le llama rey, al jinete no se le llama Mesías, al jinete no se le llama cordero, el jinete no recibe adoración, el jinete no tiene nombre, el jinete no está gobernando, el jinete no está volviendo por su iglesia. Eso va a ser allá en el capítulo 19, cuando Jesús aparece en un caballo blanco montado. Esa referencia al jinete sobre el caballo blanco será en el capítulo 19, no en este capítulo 6. Porque allá en el capítulo 19 sí es identificado claramente como por su nombre, con su espada y con su autoridad absoluta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en este momento, en este capítulo, no es así. Aquí vemos algo distinto. Y una de las cosas que es impresionante cuando lo leemos de manera cuidadosa es que viene con un arco, pero no tiene flechas. Y esto es algo muy central en el desarrollo de lo que estamos estudiando hoy en este primer bloque. Porque el jinete tiene un arco, pero el texto dice que no tiene flechas. Esto no es un detalle menor, mis hermanos y mis hermanas, porque lo que está diciendo esto nos apunta a nosotros a una conquista sin guerra directa, sino más bien una guerra indirecta. ¿Qué es una conquista indirecta? Es una conquista sin derramamiento de sangre, es un dominio por persuasión, es un dominio por discurso, es un dominio por ideología, o sea, es un engaño. No hay una fuerza militar conquistando, sino hay una fuerza de convencimiento. Por eso el sello en los últimos tiempos no tiene que ver con algo físico, aunque podría el enemigo introducir algo físico para engañar, si es posible, a los escogidos. El sello tiene que ver como cómo pienso yo, cómo recibo las cosas. ¿Cómo soy yo a la hora de interpretar lo que Dios quiere? Si lo voy a hacer bajo la dirección de Dios o bajo mi propia opinión. Porque el texto dice claramente que la guerra que se está desarrollando a través de este jinete, sin ponerle nombre al jinete, sin tratar de interpretarlo a través de las personas que podríamos venir,
y desarrollar una idea bastante amplia, como que este era Tito Vespasiano, que se acercó en el año 70 a venir a destruir el templo, a conquistar Israel, a sitiar Israel, y venía con un estandarte que decía venciendo para vencer. Pero eso no es lo que vamos a buscar. Y no lo vamos a buscar porque no es lo que el Señor nos está diciendo que busquemos, porque usted y yo podríamos buscarlo en la historia, pero no era lo que estaban recibiendo los hermanos del primer siglo. No estaban suspendidos en el tiempo a 2000 años después, o a 60 años después, o a 70 años después. No, mis hermanos. Estaban ellos entendiendo que iba a haber una conquista por convencimiento. Y dice que a este le fue dada una corona. Y la corona no es inherente en el relato. La corona no es propia. La corona no se la ganó. La corona no la tiene por derecho. Le fue dada una corona que indica autoridad delegada, pero limitada. Se le permitió hacer lo que quisiera, pero con límite. Esto no se compara con Cristo, porque en el Señor Jesucristo su autoridad es ilimitada y la obediencia hacia Él es ilimitada y la naturaleza del Señor Jesucristo es eterna. Este jinete del capítulo 6 que sale venciendo y para vencer está hablando de un lenguaje progresivo. No está hablando de una victoria total inmediata, sino está hablando de un proceso continuo de expansión. Entonces aquí vemos la idea del presente continuo. Este jinete no representa un evento puntual, está representando una realidad que atraviesa toda la historia desde el momento en que este documento fue escrito hasta el día de hoy y hasta el día en que Juan lo está viendo como presente inmediato. Así que mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos lo había explicado perfectamente en el capítulo 24 para que lo entendamos, para que no nos dejemos llevar por aquellas personas haciendo interpretaciones personales, sino desde la Biblia, porque la Biblia debe interpretarse a sí misma, no a través de especulación, no a través de pensamientos, no a través de experiencias familiares, personales, políticas, religiosas, teológicas. El Señor dijo claramente en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 4: nadie, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El primer juicio no es con guerra, no es con hambre, no es con peste, es con el engaño, con el engaño espiritual. Vea, mis hermanos, la gente está aterrorizada porque están pensando que van a salir monstruos del mar, que van a caer bombas atómicas, que va a caer ejércitos y van a destruir absolutamente todo. Y resulta que el peligro para la humanidad no está en la violencia visible, sino en la mentira creíble. Porque lo que nos enseña a nosotros este primer sello, mis hermanos, es un caballo que ha cabalgado desde el primer siglo hasta la fecha y seguirá cabalgando. Es la misma historia para el del primer siglo que para nosotros y para los que vienen, para enseñarnos a nosotros que a través de los imperios, que a través de los sistemas religiosos, que a través de las ideologías, que a través de los falsos mesianismos, que a través de las falsas promesas de paz sin verdad, el jinete ha cabalgado durante toda la historia a la par de la iglesia, cabalgando con una iglesia que ha sido seducida, una iglesia que se ha acomodado a la seducción y sigue cabalgando hasta el día de hoy, donde hay paz sin arrepentimiento o donde se busca paz sin arrepentimiento porque es una falsa paz, donde se busca tener una victoria sin cruz, donde se busca a un Cristo sin señorío. Ahí sigue cabalgando el jinete. Una guerra sin sangre, una guerra sin asesinatos, una guerra intelectual, una guerra con la mente, un sello puesto en el pensamiento. Por eso es el arco sin flechas, una guerra donde le dice al ser humano lo importante que es
Una guerra donde se le dice al ser humano lo maravilloso y necesario que es. Una guerra donde se le dice al ser humano lo merecedor que es. Y resulta que el Cordero abre este sello y lo que él abre no es crueldad ni para asustarnos, es pura misericordia, porque está revelando el engaño para que los suyos, sus hijos, no caigan en él. Porque el Apocalipsis no fue dado para asustar a la iglesia, fue dado para despertarla. Porque Cristo sigue salvando desde el momento en que abrió su boca allá en el Sermón del Monte, donde Mateo lo describe en el capítulo 5 de su libro, y abriendo su boca les enseñaba. Sigue hablando desde el momento en que él se presentó en la casa de Pedro, sigue hablando desde el momento en que se presentó con cada uno de los apóstoles, sigue hablando desde el momento que en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sigue hablando desde el momento en que se presentó a través del Espíritu Santo y nos enseñó a través de los evangelios, a través de cada uno de los escritores. Sigue hablando, mis hermanos y mis hermanas, desde el momento que llegó a su vida, tocó su corazón y le atrajo así, así. Les salva y les hace ver que desde antes de la fundación del mundo ya Dios estaba hablando, ya Dios estaba ofreciendo por misericordia la salvación para que todo aquel que sea tocado pueda obedecer, considerando que Dios está salvándole todos los días en medio del engaño. Cristo nunca deja de actuar. Y no solo gobierna, mis hermanos, en medio del juicio, gobierna para salvación en todo momento, en cada instante, en cada minuto, en cada segundo. Y si usted y yo en este momento caemos con un infarto, con un problema en nuestro cerebro, si nos atropella un carro, si nos caemos de un techo, no importa lo que pase, sigue salvándonos en ese instante. Por eso es que la salvación en Cristo está asegurada. Porque incluso cuando Él abre el primer sello, el mensaje no es desesperanza, es discernimiento, es discernir a Dios qué te está diciendo a usted en este momento, qué me está diciendo a mí en este momento. Él está abriendo el sello para que el engaño sea revelado, para que la iglesia sea advertida, para que dejemos de estar buscando monstruos, especulación, y entonces veamos que la historia sigue avanzando, que la esperanza sobre la oferta y la promesa de salvación sigue operando en el paso del tiempo, no hacia el caos, sino hacia la gloria de Cristo exaltado. La iglesia avanza y por eso, cuando usted lee el libro de Hebreos, tiene el mismo lenguaje. Cuando afirmamos, mis hermanos y mis hermanas, que aún está salvando en medio del engaño el Señor, la iglesia sigue avanzando hacia la gloria de Dios, hacia allá vamos. A donde Juan estaba viéndonos a nosotros en pasado y él en un presente inmediato. No estamos introduciendo una idea optimista, no, 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 artificial, no, no, no. No estamos introduciendo solamente consuelo o algo emocional. Estamos leyendo algo que afirma que el mensaje central de Apocalipsis es el mismo que ya había sido proclamado con claridad en el libro de los Hebreos. En el capítulo 11 presenta una generación de creyentes que no vivió un triunfo visible. Ellos no vieron el fin de la historia, pero fueron perseverantes. Hombres y mujeres que caminaron sin ver el cumplimiento. No vieron eso de manera inmediata, pero se sostuvieron en la promesa, porque seguían avanzando, sostenidos en la esperanza en el Cristo que los está salvando todos los días. Así es como lo dice el escritor de Hebreos. Todos estos murieron conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Hebreos 11:13. No retrocedieron, no se acomodaron, no negociaron la verdad, solamente avanzaron, caminaron hacia el frente, caminaron en la dirección correcta, no se rindieron, no abandonaron el barco. Hebreos en el capítulo 12 continúa
con la misma idea que nosotros tenemos que ver en Apocalipsis, el presente continuo en el cual estamos viviendo, donde dice en el capítulo 12 en el verso 1 y 2 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Paciencia viene de dos palabras, un compuesto, paticiencia. Ciencia es conocimiento y pati es sufrimiento, es conocimiento del sufrimiento. Corran con paciencia, o sea, con el conocimiento del sufrimiento, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que nos está revelando el libro de Hebreos? La conexión con Apocalipsis, la historia del pueblo de Dios, que no es, mis hermanos, una historia más que el absoluto cumplimiento de una carrera que Dios inició en Jesucristo. El Apocalipsis, mis hermanos, no describe una iglesia escondida, esperando escapar, o sea, no describe una iglesia que se deja vencer. Está describiendo a una iglesia que vence, que persevera, que testifica, que se permanece fiel, que avanza en medio del juicio. Mis hermanos, eso se llama convicción, porque la convicción hace que usted se mantenga firme, no importa en la posición que se encuentre, no importa en el estado emocional en que se encuentre, no importa en el estado económico en que se encuentre, no importa en el estado de salud que se encuentre. La convicción es que usted dice, yo muero por esto. Y si yo muero por esto, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el Señor Jesús no se presenta solo cuando inicia nuestra fe, sino que también Él la consume. Él la lleva a la plenitud. Él está en la carrera completa y dice, yo voy al frente. Cristo, cuando abre los sellos, mis hermanos, en este primer sello que está abriendo, él mismo está iniciando o diciendo, aquí se inicia la carrera. Aquí tienen que aprender a soportar la disciplina. Aquí tienen que resistirse al engaño y tienen que llegar a alcanzar la gloria. ¿Sabe cómo concluye el libro de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 18? No habéis llegado a un monte que se podía palpar, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Habéis llegado, no nos dice van a llegar, habéis llegado. Debemos de entender nosotros que una bienaventuranza no es algo que se queda en el momento. En el momento no es algo que nos sostiene a nosotros por nuestro estado de ánimo. Bienaventuranza es buena aventura. O sea, cómo nos ve a Dios en el final no es un estado de ánimo, es un estatus delante de Dios. Y mientras tanto el mundo se sacude, mientras el mundo está temblando, mientras el mundo está hablando de guerras, mientras los sellos se están abriendo, mientras la historia está gimiendo, la iglesia no retrocede, continúa caminando, corre, avanza, permanece. No con los ojos puestos en un caballo, no con los ojos puestos en un jinete, no con los ojos puestos en un caos, con los ojos puestos en Cristo, que es el autor que gobierna toda la historia y conduce a su pueblo directamente de gloria en gloria cada día. Así quedamos nosotros para el próximo viernes, si Dios así lo permite, para estudiar el bloque 2. El viernes, cuando entremos al bloque 2, que sería Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4, ya nosotros, mis hermanos, lo vamos a hacer desde un terreno sólido, con entendimiento, con el trono a la vista, con la iglesia en la carrera, con la iglesia descrita en Hebreos capítulo 11 y capítulo 12, con la certeza de que la gloria de Dios sigue siendo el destino, aun cuando la paz fuese quitada de la tierra. Por eso entramos entonces al bloque 2 y el bloque 2 nos dice lo siguiente. Cuando se abrió el segundo sello y oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros,
y se le dio una gran espada. Ay, pastor. Entonces, ¿cómo leemos eso? No se lo pierda, mi hermano, no se lo pierda, mi hermana. Venga y lea Apocalipsis 2050 desde la historia de Cristo, entendiendo que cada versículo, cada palabra, cada cosa salida de la boca de Dios es para que usted tenga paz hoy. No para que esté proyectado en qué va a pasar dentro de 20, 30 años, porque no fue para la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo no se sentó y dijo, ay, Señor, dentro de 2000 años aquella gente va a experimentar el arrebatamiento. No, no fue para eso. Fue para que esa iglesia que estaba siendo asesinada, decapitada, aserrada, echada a los leones, crucificada, pudiera verse en ese momento, en medio de semejante aflicción, y dijera, Abba Padre, a ti vamos, Señor, recíbenos en tu gloria. ¿Cómo lo dijo el ladrón? El ladrón que estaba al lado de Cristo y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le dijo ahí mismo, en medio de la crucifixión, en medio de su estado crítico, donde estaba muriendo y no pasaba ese día, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que mis hermanos, esto no es para especular. Esto es para que usted sienta en este momento al Espíritu Santo ministrando su corazón, que sienta el fuego del Espíritu hervir adentro y que usted diga, no hay nada que me pueda quitar lo que Dios me dio. No hay nada ni nadie que me pueda quitar lo que Dios me dio, ni la naturaleza, ni las personas, ni los gobiernos, ni Satanás, ni siquiera yo mismo me puedo quitar lo que Dios me dio, porque ese sello está asegurado en Cristo. Y lo que debe producirnos a nosotros leer este libro de Apocalipsis y lo que estamos estudiando en la iglesia desde Génesis hasta el Apocalipsis debe de producir en nosotros la seguridad y la convicción de que estamos viviendo una vida que es corta en una eternidad y que en esa eternidad, si estamos asidos, sostenidos a Cristo, caminando hacia Él, mis hermanos, vamos a estar por siempre y para siempre con Él. Y debe entonces de traernos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, la gratitud de decir gracias Señor porque tuya es la salvación. De ahí que los ancianos que están en los 24 tronos, que no son personas de manera individual, sino una figura, tomaron sus coronas y las arrojaron delante del que está sentado en el trono y del Cordero. Porque dijeron, tuya es la salvación, oh Jehová, porque se dieron cuenta de que no eran por lo que hacían, por sus obras, sino por lo que Cristo hizo. Y esto, mis hermanos, cuando usted cae en error, cuando cae en pecado, si se fija en Cristo, cuando Él dice desde la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen, cuando el Hijo de Dios estaba siendo crucificado, entonces nos trae a nosotros a gratitud, nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Y eso, mis hermanos, nos pone en un contexto teológico verdadero. Nos saca de la especulación, nos saca de la mentira, nos saca del engaño y nos saca de ese jinete que está avanzando en el lapso del tiempo y avanza hoy cuando usted enciende el televisor, cuando usted enciende las noticias, cuando usted lee los periódicos, cuando usted le cuentan las cosas, está avanzando ahí porque está avanzando con un caballo, con arco, pero sin flechas, porque no está avanzando para destruirte de manera inmediata, sino para engañarte. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros oídos y las concentramos en el mensaje del Señor Jesucristo, Él dijo, no dejéis que nadie os engañe porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y si es posible, tratará de engañar a los escogidos. Cierro la clase de hoy. Vamos a conversar un ratito alrededor de la clase. Bienvenidos de nuevo a los que están en YouTube también. Les invito a que siga las clases. Cada una está en la número 23, las otras 22 están en la playlist de YouTube.
Ahí la puede buscar, Apocalipsis 2050. Estoy escribiendo un capítulo de libro en cada clase. En su momento lo sacaré. Y estoy en la iglesia los días sábados, por si usted quiere seguirnos por Zoom. Estamos hablando de el recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde estamos buscando, aprendiendo, conectándonos y tal vez y también llenándonos del Cristo revelado en toda la Biblia. Si aprovecha este tiempo y se aprovecha el tiempo de salud que Dios nos ha dado, la tecnología que bien usada es buena, porque otros la usan mal no significa que sea mala, bien usada es buena, por eso está el Zoom, por eso está su teléfono, por eso está su computadora para conectarse. Si lo aprovecha bien, mis hermanos, y aprendemos lo que vamos a seguir estudiando desde aquí hasta que Dios nos lo permita en estas clases y desde aquí hasta donde Dios nos lo permita en la iglesia, mi hermano y mi hermana, su vida va a cambiar plenamente. Y cuán sorpresa va a tener en su corazón, cuál sorpresa va a tener en su espíritu cuando usted diga, wow, esto es Cristo, esto es la salvación. Y lo único que va a traerle a su espíritu y a su alma es gratitud, caer de rodillas delante de Dios y decirle, gracias Señor, gracias. Postrado cual largo sea su cuerpo, delante del Rey de Reyes y decirle, gracias Señor. Y no hay nada ni nadie que le haga dudar de esa salvación que Dios le dio. Cierro con esto. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Me quedo con los que están aquí en clase y dejo de grabar.